Las personas que simpatizan o acaban teniendo cierta relación afectiva con sus abusadores sufren un síndrome que tiene un nombre y una historia. Esto ocurre en el ámbito de los crímenes, pero también en muchas relaciones humanas y hasta en la política. Hoy les platico en qué consiste el síndrome de Estocolmo. Los especialistas definen al síndrome de Estocolmo como una respuesta psicológica que ocurre cuando los rehenes o víctimas de abuso crean vínculos con sus captores o abusadores. Esta conexión psicológica puede desarrollarse a lo largo de días, semanas, meses o incluso años mientras dura el cautiverio o el abuso. Este síndrome provoca que las personas que son rehenes o víctimas de abuso desarrollen un sentimiento de simpatía para con sus captores o abusadores. Esto es muy interesante, ya que es contrario al miedo, el terror y el menosprecio que podría sentir una víctima o que al menos esperaría que sienta. El nombre de este síndrome tiene su origen en una historia concreta, pero antes de que se las cuente comunicativos debo decir que este comportamiento se ha presentado a lo largo de la historia de la humanidad, aunque antes no tenía nombre o no era claramente identificado. Ahora sí, les cuento la historia. Transcurría el verano de 1973 cuando en la capital de Suecia, la ciudad de Estocolmo, un delincuente de 32 años llamado Jan Erik Olsson, experto en abrir cajas de seguridad y en explosivos, decidió asaltar una sucursal del banco Kreditbanken. Cabe decir que Jan Erik tenía poco de haberse escapado de la cárcel y ahora trataba de perpetrar otro delito. Ese 23 de agosto, la plaza de Norrmalmstorg se llenó de policías que rodearon dicha sucursal tratando de frustrar el asalto. Sin embargo, había una complicación. Jan Erik había tomado a 4 rehenes al interior de la sucursal. Cuando la policía intentó entrar, Jan Erik les disparó y logró herir a un agente. En ese momento hizo algunas exigencias. Primero exigió que se le llamara y trajera a un antiguo compañero de celda llamado Clark Olofsson, quien se encontraba cumpliendo una condena en prisión. También exigió 3 millones de coronas suecas, unos $270,000, 2 pistolas, chalecos antibalas, cascos y un vehículo. La verdad es que este asalto ya estaba frustrado desde que llegó la policía. Ahora el plan de Jan Erik Olsson era usar a los rehenes para poder escapar del país. El amigo de Jan Erik fue llevado a la escena del asalto y se estableció un enlace de comunicación con los negociadores de la policía. El propio primer ministro sueco de entonces, Olof Palme, tuvo conversaciones telefónicas con una de las rehenes de nombre Kristin Emark, de 22 años, quien fue designada vocera de los rehenes y trabajaba como secretaria en el banco. Esta joven es en quien nos concentraremos, porque es la clave de toda esta situación. Los delincuentes pasaron de una mala decisión a otra peor. Se les ocurrió que estarían protegidos en la propia bóveda del banco, así que se fueron ahí junto con los rehenes. En un descuido, los policías cerraron la puerta de la bóveda y todos quedaron atrapados ahí. Pasaron varios días en los que Jan Erik Olsson amenazaba que ante cualquier maniobra mataría a los rehenes. Aquí hay una fotografía que la policía logró tomar de la bóveda con los delincuentes y los rehenes a los 4 días. En esos días de encierro y oscuridad todos vivían mucha ansiedad. Jan Erik Olsson quiso demostrar a la policía que estaba hablando en serio y eligió a uno de sus rehenes, Sven Säfström, para dispararle en la pierna. El delincuente le dijo: «Te voy a disparar, pero voy a evitar el hueso para no hacerte demasiado daño». El pánico se apoderó de Sven. En ese momento de extrema tensión, Kristin le dijo algo extraño: «Sven, es solo la pierna».
¿Por qué le diría algo así? ¿Estaba del lado de su captor? El disparo afortunadamente no se realizó y ambos rehenes, Kristin y Sven, experimentaron por primera vez un sentimiento de agradecimiento hacia su captor. En esas horas a Kristin se le ocurrió una idea: hablar personalmente con el primer ministro de Suecia. Kristin causó extrañeza al decirle al primer ministro que se sentía segura con los atracadores. Se puso del lado de ellos. Dijo que temía que la policía pudiera causar problemas si utilizaba métodos violentos. Confiaba más en sus captores que en la policía. Hasta le dijo al primer ministro que estaba muy decepcionado de él. El primer ministro le dijo que le pidiera a sus captores que entregaran sus armas, y ella respondió que no lo harían. Se dice que en la última conversación el primer ministro le respondió: pues bien, entonces quizá usted tendrá que morir. Kristin, desesperada, colgó. Se dice que esto último fue borrado de las grabaciones de las negociaciones. Finalmente, a los 6 días del asalto, el 28 de agosto de 1973, la policía usó gases lacrimógenos y exigió a todos que salieran. Jan-Erik le dijo a los rehenes: si salen ustedes primero, nos van a matar. Así que todos decidieron que los delincuentes salieran primero. Los estaban protegiendo. Jan-Erik Olsson y su amigo salieron primero y se detuvieron en la puerta para despedirse de los rehenes. Hasta hubo besos para las mujeres y apretones de manos para Sven. Cuando Kristin salió, parecía realmente enfurecida con los policías. En 2018 se realizó un largometraje estadounidense-canadiense titulado Stockholm, que aborda directamente este drama. La película se proyectó en la televisión sueca el 21 de agosto de 2023. Los medios de comunicación y profesionales de la psicología y la psiquiatría han entrevistado en múltiples ocasiones a los personajes involucrados, especialmente a Kristin, quien no tiene una explicación lógica de su propio comportamiento. Hay especialistas que afirman que no es buena idea tratar de dar una explicación sencilla a una situación que era realmente compleja. Esperar una reacción que todos consideran lógica no es algo adecuado en situaciones como esta. Sin embargo, a partir de este comportamiento específico es que se le llamó síndrome de Estocolmo a las conductas empáticas que tienen las víctimas para con sus violentadores. Se ha observado que en relación con este síndrome, al pasar el tiempo, algunas víctimas llegan a desarrollar sentimientos positivos hacia sus captores. Se dice que incluso pueden empezar a sentir que comparten objetivos y causas comunes. La víctima puede desarrollar sentimientos negativos hacia la policía, las autoridades o hacia sus rescatadores. Hasta desarrollan resentimiento para quienes intentan ayudarles a escapar de la peligrosa situación en que están. Por supuesto, esto no ocurre con todas las víctimas y aún no está claro por qué se manifiesta en algunos casos y por qué en otros no. Hay médicos que consideran que el síndrome de Estocolmo es un mecanismo de supervivencia, una manera que ayuda a las víctimas a manejar el trauma que provoca esa situación aterradora en que se encuentran. Al respecto, se identifican 3 síntomas claros en personas que están bajo el síndrome de Estocolmo. La víctima desarrolla sentimientos positivos hacia la persona que la mantiene cautiva o que abusa de ella. La víctima desarrolla sentimientos negativos hacia la policía, las figuras de autoridad o cualquier persona que podría estar tratando de ayudarla a alejarse de su captor. Incluso puede negarse a cooperar contra su agresor. La víctima comienza a percibir la humanidad de su captor y creer que comparten los mismos objetivos y valores. En la descripción de este video les dejaré las ligas a fuentes de información interesantes. Si bien, como ya vimos, el síndrome de Estocolmo se da en situaciones específicas, muchas veces se usa como referencia en situaciones de violencia familiar, de parejas o en situaciones más difusas como las relaciones laborales, escolares o sociales.
se llega a usar como metáfora en la política, cuando se observa que un mal gobernante está maltratando a su pueblo, pero éste no se da cuenta y sigue apoyando y hasta adorando a esa persona en el gobierno. Finalmente, debemos estar alertas si se presenta el síndrome de Estocolmo en situaciones concretas como las relaciones abusivas, abuso contra menores de edad, tráfico de personas, entrenadores deportivos y demás situaciones similares. Debo decirles que el síndrome de Estocolmo no es un diagnóstico que se reconozca de manera oficial en los catálogos de salud mental, pero la terapia es una buena forma de ayudar a las personas que lo están padeciendo. Acerquémonos a los profesionales de la salud mental. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.